El pastor que manipula. ¿Cómo identificar las técnicas de control, culpa y presión psicológica en el liderazgo espiritual y lo que la Biblia enseña sobre el verdadero pastoreo? ¿Cómo están mis hermanos? Les habla Luis Luker y hoy estamos aquí en una nueva enseñanza que va a hacer que muchos de ustedes y todos nosotros abramos nuestros ojos, ¿verdad? Y estemos atentos ante este tipo de técnicas o de tácticas que muchos líderes, no todos, aclaro, no todos, pero muchos líderes espirituales utilizan para tener control de las personas. Amén. Vamos a dar inicio. Inicio con esto. Es una frase que escuché hace mucho tiempo de un pastor que dice lo siguiente: si perdemos el local, ustedes son los responsables. Y esto es, mis hermanos, cuando el miedo, la culpa y el espectáculo reemplazan el evangelio. Entonces, para dar una introducción al tema que vamos a estar viendo en este momento, vamos a ver el dolor de descubrir que te estaban manipulando en el nombre de Dios. Amén. Iniciemos. Vean, mis hermanos, hay un dolor, porque lo hay un dolor que pocas personas, por así decirlo, pocas personas, sí, mejor, se atreven a nombrar, y pocos pastores o líderes se atreven a nombrar. Y ese dolor, mis hermanos, es el dolor, o mejor dicho, de descubrir, después de años de servicio, de entrega, de ofrendas y de horas de trabajo voluntario, descubrir que tu pastor no te estaba pastoreando, te estaba usando, te estaba utilizando, que sus lágrimas, sus revelaciones, sus supuestas crisis no eran más que técnicas de manipulación aprendidas de manuales políticos y de ventas, no de la Biblia. Suena duro, ¿verdad? Vamos a seguir. Yo no sé si usted ha vivido eso. Muy probablemente muchos podrían decirme, sí, Luker, yo lo he vivido. O tal vez usted lo ha visto, tal vez no lo ha vivido directamente, pero tal vez usted lo ha visto con sus propios ojos. Un pastor que cuando algo, por ejemplo, le salía mal, le recargaba la culpa a la congregación. Un pastor que cuando quería algo, creaba una falsa necesidad urgente para que las personas dieran dinero por miedo, no por convicción. Un pastor que iba, ¿verdad?, metiendo ideas poco a poquito, para que cuando llegara el momento de la decisión importante, la gente ya estuviera condicionada a aceptar esa decisión. Y todavía hay más, mis hermanos, todavía hay mucho más. El pan y circo. Distraer a la congregación con emociones fuertes, manifestaciones espectaculares, música ensordecedora y experiencias sensoriales para que las personas no piensen, no cuestionen y tampoco examinen. Es decir, mis hermanos, mantenerlos entretenidos mientras el líder, el pastor, la persona a cargo, hace lo que quiere con el dinero, con el tiempo, con la vida de las personas. Entonces, por ejemplo, lo que se le llama o se le conoce como el gaslighting espiritual, hacer dudar de tu propia percepción, ¿verdad? Como, no, usted no está viendo bien las cosas. No, Dios me dijo a mí, no le dijo a usted. Ah, no, es que eso que usted siente es envidia, no es discernimiento. El control de la información, por ejemplo, que vamos a estar viendo más adelante. Decidir qué versículos se predican y cuáles no se predican, qué temas se tocan y cuáles se tienen que evitar, para que la gente solo escuche lo que le conviene a ese líder predicar. El aislamiento lo vamos a ver también, hacer que los miembros dependan emocional y espiritualmente del líder, alejándolos de familiares, amigos o incluso de otras iglesias que podrían abrirle los ojos a estas personas. ¿Y saben qué es lo más triste de todo lo que vamos a ir viendo? Es que muchos miembros de las congregaciones, por lealtad o por falta de discernimiento, no logran ver lo que está pasando dentro de estas congregaciones. Ellos creen que están sirviendo a Dios, pero en realidad están siendo utilizados por un líder que ha convertido el ministerio en un negocio y las ovejas en clientes. En este estudio, mis hermanos, esto no es un ataque a todos los pastores, porque lo dije, no es para todos. Hay muchos líderes que son fieles, leales, que son humildes y que son transparentes. Pero este estudio que vamos a ver hoy es una advertencia para los que están siendo manipulados y un espejo para los líderes que han caído en estas prácticas sin darse cuenta. Y ustedes y yo sabemos que el verdadero peligro no es el que ataca desde afuera, mis hermanos. No es desde afuera, sino el que se disfraza de pastor y devora a las ovejas desde adentro. Como lo dijo nuestro Señor Jesús, cuando dijo, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Mateo 7:15. Entonces, mis hermanos, ahí donde usted está, prepárense, porque lo que usted y yo vamos a descubrir hoy no es agradable, pero es sumamente necesario. Amén. Vamos a ver las técnicas, para empezar viendo las técnicas de manipulación, las más comunes en el liderazgo espiritual. Y empezamos con la primera técnica que se utiliza. Y ojo, menciono esto para que usted lo conozca, por si usted está en una de estas congregaciones, usted tome decisiones ya. Y si usted
ya pasó por ahí y no está ya más ahí, también más adelante vamos a ver algo que es para usted. Entonces vamos a ver la primera técnica de manipulación, la culpabilización, o como le llaman en inglés, blaming shift. Esto es desplazar la responsabilidad. Ahora, Luker, ¿qué es eso? ¿En qué consiste? Bueno, mis hermanos, este famoso, la culpabilización o blaming shift, ¿en qué consiste? Esta consiste, mis hermanos, en desplazar la responsabilidad de los propios fracasos o las malas decisiones hacia otras personas. El líder, por ejemplo, el líder nunca admite que administró mal el dinero, el tiempo, etcétera, que nunca admite que tomó una decisión equivocada o que actuó por puro orgullo. En lugar de eso, ese tipo de líderes dicen frases como estas: este mes no salimos con la cuota del banco porque ustedes no apoyaron a la obra, ustedes no ofrendaron. Si perdemos este local, ustedes serán los responsables. La obra de Dios se está deteniendo por falta de fe de algunos de esta iglesia. Entonces, el sistema detrás de estas técnicas, mis hermanos, es la manipulación coercitiva, así se le llama. Entonces, Luker, díganos por favor qué es la manipulación coercitiva y cómo se aplica en la iglesia. Claro, mis hermanos, con gusto. Muchas de las técnicas, y presten atención, esta es la primera que estamos viendo, muchas de las técnicas que vamos ahorita en este estudio a describir no aparecen aisladas en el liderazgo abusivo, no. Suelen formar parte de un sistema mucho más amplio y devastador conocido como manipulación coercitiva. Mis hermanos, es un proceso deliberado y sistemático mediante el cual un líder o un falso pastor o un grupo de líderes utiliza la presión psicológica, el miedo, la culpa y la desorientación para quebrantar o quebrar la voluntad de una persona y hacerla completamente dependiente de él. No es un error ocasional, mis hermanos, es un método de control que se aplica de manera gradual pero implacable. El contexto, por ejemplo, en el contexto de la iglesia, la manipulación coercitiva se manifiesta cuando el pastor o los líderes, como número uno, controlan la información que llega a los miembros. Eso lo vamos a ver en la técnica número 7 más adelante. Número 2, aíslan a las personas de sus familias y de sus amigos para que no tengan otra voz que la del líder, ¿verdad? Nada más esa voz hay que escuchar, la del líder. Eso lo vamos a ver ahora en la técnica número 8. Número 3, culpan a las víctimas por los problemas del grupo, haciéndoles sentir que la responsabilidad de todo recae sobre las ovejas, sobre los miembros. Esa es la técnica 1 que vamos a estar viendo. Número 4, desorientan a los miembros haciéndoles dudar de su propia percepción de la realidad. Se le llama el gaslighting. Eso lo vamos a ver más adelante en la técnica 6. Y número 5, utilizan la autoridad espiritual como un escudo para blindarse ante cualquier crítica, afirmando o llegan a afirmar que cuestionar al líder es cuestionar a Dios. Así dicen, lo vamos a ver en la técnica número 9 más adelante. Pongan atención, cuando todas estas técnicas se aplican de manera coordinada y persistente, el resultado es una persona que ha perdido su capacidad de discernimiento, que se siente culpable por tener dudas y que cree que su única opción es someterse al líder. Porque fuera de ese supuesto líder no hay salvación. Eso es manipulación coercitiva, no es pastoreo, es un secuestro espiritual. ¿Cuál es el efecto a raíz de todo esto? ¿Cuál es el efecto en la congregación? Bueno, mis hermanos, la gente en la congregación se siente culpable. Creen que son ellos los que fallaron. Dan más dinero, dan más tiempo, dan más esfuerzo tratando de compensar una culpa que no les corresponde. Y el líder nunca asume su responsabilidad. ¿Cómo podemos entender esto o esta técnica? Es como un capitán de un barco, mis hermanos, que choca contra las rocas o contra las piedras o contra un iceberg. Y luego le dice el capitán a la tripulación: ustedes no remaron lo suficientemente fuerte. La tripulación confundida comienza a remar más duro mientras el capitán sigue sin asumir que él fue el que puso el rumbo equivocado. Por ejemplo, quiero contar un ejemplo real. Por ejemplo, un caso de un pastor que cuando algo no funcionaba, eso es un caso real, cuando no le funcionaba, ¿qué hacía? Le recargaba a la congregación la responsabilidad de la culpa. Frases como: ustedes van a ser los responsables si perdemos este local, un ejemplo. Son un clásico de esta técnica. La gente, por miedo a perder el local, el lugar donde se congregaban de reunión, daban más dinero de lo que podían, mientras el pastor nunca explicaba cómo se había gastado el dinero que había recolectado. Mágicamente se desaparecía. Amén. Técnica número 2. La falsa necesidad o fabricación de crisis. ¿Y Luker, en qué consiste esta? Con mucho gusto. Crear, mis hermanos, esta consiste en crear artificialmente una sensación de urgencia y de peligro para que la gente actúe por miedo, no por convicción. El líder presenta una situación como catastrófica si no se actúa de inmediato. Por ejemplo, utilizando frases como: si no juntamos esta cantidad de dinero antes del otro domingo, el banco nos quita este local. Otra frase que utilizaban: Dios me ha mostrado a mí, si no damos esa ofrenda especial, habrá puertas cerradas para este ministerio.
Otra frase que utilizaban, otras frases, esta es la hora decisiva, si no respondemos dando dinero, el enemigo ganará. ¿Qué genera esto en la congregación o el efecto que genera en la congregación? La gente comienza a dar dinero por miedo a perder lo que tienen, no por amor a Dios. Se crea un ambiente de ansiedad y depresión donde lo espiritual se mezcla con lo financiero de manera enfermiza. Vean este caso que les voy a presentar, que también es real. Hay iglesias, o mejor dicho, quiero aclarar, hay congregaciones que recurrentemente, mágicamente, tienen crisis todos los domingos, todos los días tienen crisis financieras justo antes de campañas especiales o de eventos. Qué curioso, ¿verdad? El líder anuncia a viva voz: Dios me ha revelado algo. Que se necesita una cantidad específica de dinero, y si no se logra esa cantidad, parece la Teletón, ¿verdad? Si no se logra esa cantidad, la obra del ministerio se va a detener y se nos va a caer. Y la gente presionada da dinero hasta lo que no tienen, sacan hasta préstamos, y cuando la crisis pasa milagrosamente, nadie pregunta qué pasó con el dinero o por qué la crisis se repite curiosamente cada 3 meses. Qué curioso, ¿verdad? Es curioso, algunos canales son así. Ustedes nos han puesto a pensar con esos canales cristianos. Analicen, cada 3 meses tienen campañas, curiosamente, porque necesitan. Bueno, es raro. Bueno, siguiente técnica para no meterme mucho ahí y que no digan que es que yo que estoy tirándole a alguien así. No. Vamos a la siguiente técnica. Técnica número 3. Aclaro, yo no sé inglés, ¿verdad? Entonces, si ustedes escuchan cuando yo menciono una de esas técnicas en inglés, pues discúlpenme porque no sé hablar inglés. Entonces yo les digo cómo es en el español por aquello, pero para que no se burlen de mí. Técnica número 3. Foot in the door, o el pie en la puerta. Repito, no sé inglés, pueden reírse. Esto se le llama también la escalada de compromiso. ¿Y Luker, en qué consiste el pie en la puerta, esta técnica? Esta técnica, mis hermanos, consiste en hacer una petición pequeña que la gente acepta fácilmente y después ir aumentando gradualmente la exigencia hasta que la persona o las personas en la congregación aceptan algo grande que tal vez inicialmente no habrían aceptado. Un ejemplo, para que ustedes lo entiendan. Primero se pide un pequeño diezmo voluntario, un ejemplo, o una ofrenda voluntaria. Luego se pide una ofrenda especial para una crisis. Luego se pide una columna de apoyo mensual. Luego se pide, ¿verdad?, un compromiso de fe, una cantidad más grande. Luego se pide o le piden a las personas que vendan propiedades y que les den el dinero a ellos. Cada paso que hemos venido viendo, cada paso a pasito es pequeño, pero al final la persona, los miembros de la congregación han sido llevados mucho más lejos de lo que pretendían. Por ejemplo, ¿qué genera esta técnica, el efecto? ¿Cuál es el efecto que genera esta técnica en la congregación? La gente, mis hermanos, no se da cuenta de que está siendo llevada gradualmente a compromisos que nunca habrían hecho al principio. Si les hubieran dicho, necesitamos que nos den $100,000 cada uno, todo el mundo va a decir, usted está loco. Pero fueron gradualmente subiéndolo hasta que la persona lo acepta. El líder usa la lealtad y el deseo de agradar a Dios para escalar la exigencia. Un ejemplo real, por favor, les voy a comentar un ejemplo real. Un pastor comienza pidiendo que los miembros apadrinen a un misionero con $10. Es un ejemplo que estoy dando, pero es un caso real. Apadrinen a un misionero con $10. $10 mensuales. Luego, el líder sugiere que los que pueden den $50. Luego el líder anuncia que los que realmente aman a Dios van a dar $100. Luego este líder crea una campaña de fe donde se pide un sacrificio de $500 o más. Los miembros que empezaron dando $10 terminan endeudados tratando de alcanzar el siguiente nivel, mientras el pastor nunca explica cómo se utiliza el dinero ni las finanzas, mágicamente. Amén. Técnica número 4 para avanzar. Técnica número 4. La normalización gradual, lo que se le conoce como la rana hervida. Ustedes han tenido que escuchar esto, me imagino. ¿En qué consiste esta normalización gradual o la rana hervida? Bueno, esta idea o esta técnica, mis hermanos, es meter una idea poco a poco, poquito a poquito, en pequeñas dosis para que la gente se acostumbre y termine aceptando algo que al principio habría rechazado. Por ejemplo, el pastor comienza a mencionar de pasada que los líderes deben de tener un nivel de vida que refleje la bendición de Dios. Luego empieza a vestir con ropa más cara. Luego viaja al extranjero por el ministerio. Luego se compra un carro, un auto lujoso. Luego el líder comienza a predicar sobre la prosperidad como un derecho. Al final, mis hermanos, la congregación ni siquiera cuestiona cuando el pastor vive como un rey, ¿verdad? Mientras la congregación apenas están sobreviviendo del pan necesario.
Se normalizó, mis hermanos, lo que antes habría sido inaceptable. Esta técnica, ¿qué efectos generan en la congregación? La gente no reacciona porque el cambio fue tan gradual que no lo lograron notar, nunca se dieron cuenta. Lo que antes era algo escandaloso, ahora ellos lo ven como normal. Por ejemplo, eso es un ejemplo real. Yo he visto iglesias donde el pastor comenzó con un salario modesto, simple y sencillo, y con el tiempo, sin rendir cuentas, terminó viviendo en una mansión, manejando autos de lujo y viajando constantemente mientras la congregación seguía dando ofrendas especiales para la obra. Y cuando alguien le preguntaba al pastor o al liderazgo, les preguntaban, la respuesta siempre era: Dios está prosperando a su siervo. Esa es la rana, ya estaba hervida. ¿Por qué se llama la rana hervida? Para los que no saben, se dice que si usted toma una rana y la pone en agua caliente, la rana brinca. Y se quita, ¿verdad? Porque se va a quemar. Pero dicen que si usted toma la rana, la pone en una olla, le echa agua y la pone al fuego, a fuego lento, la rana se va a quedar ahí hasta cuando llegue un punto que la rana va a terminar cocinada, porque nunca se dio cuenta que el agua estaba subiendo la temperatura, se cocina. Por eso se llama la rana hervida. Usted pone una rana en el agua hirviendo, brinca, sale espantada porque se quema. Pero si usted la pone gradualmente a fuego lento, se va cocinando hasta que llega un punto en que la rana se cocina. Por eso se llama la rana hervida. Amén. Técnica número 5. El pan y circo, la distracción y el entretenimiento. Esta es una frase que muchos ya conocemos, ¿verdad? Proviene de un famoso poeta romano, pero ya lo vamos a ver aquí. ¿En qué consiste esta técnica, verdad, llamada pan y circo? Bueno, esta consiste, mis hermanos, en mantener a la congregación entretenida y emocionalmente estimulada para que no piensen, no cuestionen y no examinen lo que realmente está sucediendo detrás de todo eso. Este término pan y circo, mis hermanos, viene del latín panem et circenses. Esta frase, mis hermanos, es usada por el poeta romano Juvenal para describir cómo el gobierno romano mantenía al pueblo a raya y lo mantenía contento con comida y con espectáculos, mientras se les quitaba la libertad. Esto o esta técnica en el contexto de la iglesia se traduce en, para que lo tengamos de una vez, ¿en qué se traduce esta técnica en la iglesia? Se traduce con música ensordecedora y emocional que produce un estado de trance. También predicaciones espectaculares llenas de anécdotas, gritos, risas, emociones, pero vacías de contenido bíblico y teológico. Eventos constantes, conciertos, campañas, retiros, encuentros, ir a la montaña, conferencias, etcétera, que mantienen a la gente ocupada y distraída. Testimonios sensacionales también que generan lágrimas y emociones, pero no transformación real. Manifestaciones físicas, caídas, risas, convulsiones, las famosas perlas que aparecen supuestamente, plumas, nubes, polvos de oro, aceite, todo ese tipo de cosas que se presentan como movimiento del espíritu, pero que son inducidas por la sugestión y la presión del ambiente. ¿Qué efecto genera esta técnica dentro de estas congregaciones? La gente se siente bendecida porque experimentan emociones fuertes, pero estas personas no crecen en el conocimiento de la palabra, no disciernen, no cuestionan, están distraídas. Y mientras tanto el líder hace lo que él quiera con el dinero, el tiempo y las vidas de las personas. Sin mencionar a Iván Vindas, ¿verdad? Todo ese montón de gente que hace ese tipo de cosas. Presten atención. Por ejemplo, les comento el caso real, un caso real. Hay iglesias que tienen cultos de poder, noches de fuego, ¿verdad? Conferencias proféticas cada semana, con música a todo volumen, luces de espectáculo y predicaciones que duran horas, pero que no enseñan nada de la escritura. La gente sale de estas congregaciones y de estos eventos salen emocionados, pero no se sabe ni un solo versículo más que cuando entró, cuando muchos se saben Juan 3:16. Y si se saben algún versículo, están sacándolo de contexto porque ni siquiera saben. Yo lo he dicho muchas veces, pregúntenle a estas personas que les nombren, que les citen por lo menos 2 atributos de Dios y que describan qué significa cada atributo. No saben. Mientras el líder vive como un rey y nadie pregunta por qué Dios se está moviendo, ¿verdad? Para entender esta técnica, mis hermanos, es como un padre que le da a sus hijos un dulce, ¿verdad? Una golosina, un confite, y lo sienta frente al televisor para que no vean que él está vaciando una cuenta bancaria de la familia. Mientras los hijos están distraídos, ¿verdad? El papá hace lo que le da la gana. Así funciona el pan y circo en la iglesia. Mantener a la gente, ¿verdad?, entretenida para que no vea lo que realmente está sucediendo dentro de la congregación. Amén. Técnica número 6. La técnica número 6, mis hermanos, es llamada el gaslighting espiritual o hacer dudar de la realidad. Ahora, Luker, ¿en qué consiste esta técnica del gaslighting espiritual? Bueno, esta consiste, mis hermanos, en hacer que la víctima dude de su propia percepción, de su memoria o de su cordura.
En el contexto de la iglesia, mis hermanos, se manifiesta con frases como: no, mi hermanito, no, usted no está viendo bien. Dios me dijo a mí, no le dijo a usted. ¡Ay, qué peligroso, hermanos! El Señor me dijo a mí que íbamos para una nueva tierra prometida, un nuevo local. Solo a mí me dijo el Señor. Y todos aplauden. Otras frases que dicen, es que eso que usted siente, hermanito, no es discernimiento. Eso es envidia, es orgullo, es amargura. Otra frase que usan, no te acuerdas bien, hermanito, yo estaba ahí, eso no fue así como usted dice. Otra frase, hermano, si usted amara a Dios, si usted realmente amara a Dios, usted no cuestionaría al siervo de Dios. Otra frase, hermanito, estás siendo utilizado por el enemigo, por el diablo, para sembrar división. No diga eso, no, cuidado. ¿Qué efecto genera esta técnica en la congregación? La persona termina dudando de su propia mente y de su propia relación con Dios. La persona se siente culpable por tener dudas, por tener preguntas. Se calla al final, se somete y el líder al final de cuentas mantiene el control. Vean este ejemplo real que les voy a contar. Por ejemplo, una persona ve que el pastor está gastando dinero de la iglesia en lujos personales. Cuando esta persona lo menciona, el pastor viene y le dice: eso no es lo que usted vio, hermano, usted está confundido. Y además, hermanito, porque usted está viendo lo que yo hago. Usted no debería estar preocupado y ocupándose de su propia vida. Eso es envidia, hermano. Tenga mucho cuidado. Entonces, ¿qué pasa con la persona? La persona confundida y culpable. Termina la persona confundida y culpable y al final, ¿qué hace la persona? Se retira, se va. Y el pastor sigue haciendo lo que le da la gana, sigue haciendo lo mismo. Para poder entender esta técnica, mis hermanos, mejor, es como que si alguien le dijera que el cielo es de color verde y cuando usted le dice que es azul, la persona le responde a usted: no, vea mi compita, usted está loco, el cielo siempre ha sido verde. Usted está bien de la cabeza. Si te lo dicen suficiente tiempo, usted va a empezar a dudar de su propia vista. Así es como funciona el gaslighting espiritual. Te hacen dudar de tu propia percepción para que usted acepte la de ellos. Así de simple. Amén. Vamos a la séptima. Técnica número 7. El control de la información. Este es un punto muy importante. El control de la información. Y Luker, ¿en qué consiste esta técnica, el control de la información? Bueno, esta técnica consiste, mis hermanos, en decidir qué información llega a la congregación y cuál no. El líder, el pastor o quien esté a cargo, controla lo que se predica, lo que se enseña en las escuelas dominicales, lo que se comparte y enseña en los grupos de células o en los grupos pequeños y lo que se dice en las reuniones de liderazgo. Por ejemplo, este tipo de personas controlan versículos, qué versículos se predican. Los únicos versículos que se predican son solo los que apoyan la visión del pastor o del líder. Versículos que se evitan, los que confrontan el estilo de vida del pastor o del líder o que hablan de rendición de cuentas. Temas prohibidos: las finanzas de la iglesia, salario del pastor, decisiones de liderazgo, críticas constructivas. Esos son temas prohibidos. Otro, información filtrada. Los miembros solamente escuchan la versión del líder de los eventos, nada más. ¿Qué genera este tipo de técnica en la congregación? La gente solamente llega a conocer una versión de la realidad. ¿Cuál? La del líder, la del pastor, nada más. No pueden tomar decisiones informadas, no pueden discernir, dependen completamente del líder para saber qué es verdad y qué no es verdad, ¿verdad? Por ejemplo, un caso real. Cuando hay una crisis o un escándalo, por ejemplo, el líder controla la narrativa y el líder llega a decir: no escuchen a los que hablan mal de mí. Esos son enemigos de la obra de Dios, tengan mucho cuidado. Y la congregación, sin acceso a otra información, cree que el líder es un mártir perseguido cuando en realidad está siendo confrontado por abusos reales. Y esto, mis hermanos, aquí tengo que hacer una aclaración muy interesante. Y esto se conecta con algo que un pastor de esa misma, por ejemplo, de esto que estoy hablando, este caso real, ¿verdad? Es el caso de un pastor de esa misma congregación solía decir con mucha frecuencia. Ojo, y yo sé por qué se los estoy diciendo. Él decía esta frase, este pastor: el que tiene información tiene el poder. Bueno, mis hermanos, esta frase, dicha con orgullo, era una confesión involuntaria de cómo este líder entendía el liderazgo. Bueno, entiende, porque aún sigue siendo el líder de una congregación. No como un servicio humilde a las ovejas, sino como una herramienta de control. La información, mis hermanos, no se compartía para edificar, se retenía para mantener el poder. Y el que se atrevía a cuestionar a este pastor o a tener acceso a información que el líder no quería compartir era visto como una amenaza. Pero el control de la información, mis hermanos, iba todavía más allá hablando de este líder. Este mismo pastor en varias ocasiones descalificaba a otros líderes, a otros maestros y a otros pastores de manera muy sutil pero constante.
Decía frases como: no necesitamos más iglesias, necesitamos al Espíritu Santo y evangelizar. O terminaba despreciando a los seminarios, a las academias y materiales de otros evangelistas, de otros maestros. Mientras él diseñaba y diseña todo el contenido de su propia academia, sus videos, sus textos, y decía que se debía enseñar así tal cual como él lo puso en sus libros y en sus textos y en sus videos, así. Todo pasaba por el filtro de él. Él no confiaba ni confía en que otros puedan enseñar sin la supervisión de él. Además de todo esto, mis hermanos, formaba equipos de liderazgo que en apariencia eran para recibir consejos, es decir, él se hacía de personas para que lo aconsejaran, como un grupo de líderes y de personas que lo aconsejaran cómo llevar las finanzas, qué no hacer, qué hacer para tener un control. Pero cuando estos grupos de personas empezaban a opinar diferente que él, a cuestionar las decisiones financieras que él tomaba y le ponían límites a este líder, a este pastor, o a señalar inconsistencias, el pastor, ¿saben qué hacía? Simplemente disolvía el equipo. Él los disolvía, ya los quitaba. Ya no eran consejeros, se habían convertido en estorbos. Así, mis hermanos, se rodeaba de personas que solo le decían a él: amén, sí, Señor, y se deshacía de quienes podían frenar sus decisiones imprudentes. Este patrón, mis hermanos, es sumamente clásico en el liderazgo manipulador. Se busca validación, no consejo. Se quiere un círculo, ¿verdad?, que apruebe y que no cuestione. Y cuando el líder ya no puede controlar a los que lo rodean, los disuelve y los reemplaza con otros que sean más dóciles, hechos a su medida. Esto no es liderazgo bíblico, mis hermanos. El liderazgo bíblico busca el consejo, como dice Proverbios 11:14 y Proverbios 15:22. El liderazgo bíblico rinde cuentas y se alegra cuando otras personas crecen y también pueden enseñar. Lean 2 Timoteo 2:2. Un pastor que le da miedo a los que piensan y que disuelve o desarma equipos que lo frenan, está operando en el miedo y en el control, no en el amor y la confianza. Amén. Entonces, mis hermanos, todo esto que venía diciendo de esta frase, esta técnica o esta frase dicha por este pastor es una ventana a su cosmovisión. No es una frase neutral de esa de que quien maneja la información tiene el poder. Esto no es una frase neutral, es una declaración de principios que revela cómo entiende él el liderazgo, no como servicio, sino como control. Es decir, ojo, la desgloso, el que tiene información. El líder se concibe a sí mismo como el propietario de la verdad, que él decide qué se debe qué se sabe y qué no se debe de saber. Y la otra parte de la frase, tiene el poder. El poder, mis hermanos, no está en servir según la cosmovisión de este pastor. El poder no está en servir, en amar, en pastorear. Está en retener lo que otros necesitan saber. Entonces, esto en el contexto de la iglesia, mis hermanos, esto es incompatible con el evangelio. Cristo Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan 14:6. La verdad no es un secreto que se administra, es una persona que se revela. El apóstol Pablo escribió y dijo: no usamos palabras lisonjeras, ni hubo avaricia, Dios es testigo. Primera de Tesalonicenses 2:5. Es decir, Pablo no retuvo información, más bien la proclamó. Un pastor, mis hermanos, que cree que él tiene la información y que tiene el poder, va a operar de la siguiente manera. ¿En qué lucro? Dirá la verdad solo cuando le convenga. Va a ocultar información que lo va a exponer a él, que lo expondría. 3. Usará revelaciones selectivas para mover a la gente a su voluntad. Y 4. Controlará lo que se predica y lo que se silencia para que la congregación solo vea lo que él quiere que se vea y que se escuche. Para poder entender esta técnica, mis hermanos, en el mundo, mis hermanos, el poder se basa en retener información. En el reino de Dios, el poder se basa en revelar la verdad. Un pastor que viene y dice: yo tengo la información, yo manejo el poder, está operando bajo la lógica del mundo, no bajo el modelo del buen pastor que da su vida por sus ovejas. Juan 10:10. No las controla con información selectiva. Entonces, hay una forma, mis hermanos, hay una forma de control de información que es particularmente dañina, porque no solo se limita a lo que el líder enseña, sino que etiqueta cualquier otra enseñanza como peligrosa o extraña. Por ejemplo, mis hermanos, yo he sido testigo de cómo líderes les dicen a los miembros y les dicen: tenga cuidado con eso que usted está escuchando, no escuche eso de ese canal de Luis Luker, Luz y Verdad, porque lo puede llevar al peligro. Y cuando los miembros de esta congregación o de este tipo de líderes preguntan de qué se trata, se les responde con evasivas o con advertencias vagas. La intención no es proteger a las personas, sino aislar a la persona de cualquier influencia que no sea la del líder, porque no le sirve. Así que si usted está siendo expuesto a esta enseñanza, créame que si usted está bajo un liderazgo como el que estoy hablando, no le sirve a él que usted escuche esto, porque eso es exponerlo.
A nosotros mismos, mis hermanos, nos ha pasado, a nosotros como congregación nos ha pasado. Nosotros nos hemos dado cuenta de que hay líderes que advierten a sus miembros y les dicen: tengan cuidado con este tal Luis Luker, o con Josué López, o con la Comunidad Cristiana Gosén, con lo que ellos enseñan. Eso es muy extraño. Extraño, pregunto. ¿Qué tiene de extraño a abrir la Biblia y enseñar lo que la Biblia dice? Lo que pasa, mis hermanos, es que cuando las personas han estado tanto tiempo alimentándose de enseñanzas basura, de enseñanzas superficiales, emocionales o manipuladoras, que cuando escuchan la sana doctrina, cuando escuchan la verdad, les parece desconocida y hasta difícil de aceptar. Y lo desconocido a las personas les da miedo. Pero detrás de ese miedo, mis hermanos, hay una realidad más profunda. La sana doctrina amenaza el control del líder, del falso pastor, porque cuando la gente conoce la verdad, ya no depende de las interpretaciones de ese pseudo líder. Ya la persona puede discernir, puede cuestionar, puede comparar lo que se predica con la escritura, ¿verdad? Puede comparar lo que se predica con lo que la escritura realmente dice. Y un líder, mis hermanos, que vive del control no puede permitir eso. Por eso cuando usted, mis hermanos, cuando usted enseña la palabra con fidelidad y alguien le dice: es que eso es extraño, no se desanime. No se agüite, no se ponga así triste, no. Para nada, no es extraño. Es desconocido para estas personas y lo desconocido no es malo. Eso es solo lo nuevo para ellos. La verdad siempre es nueva para quienes han vivido en la mentira. Jesús mismo, mis hermanos, fue tratado como extraño por los líderes religiosos de su tiempo. Lo llamaron blasfemo, lo llamaron endemoniado y le dijeron que era loco. Pero él no se detuvo, siguió enseñando la verdad, y para usted tampoco se detenga. Amén, siga enseñando la verdad. Siguiente técnica para avanzar. La número 8, técnica 8, el aislamiento social. Y Luker, ¿en qué consiste esta técnica del aislamiento social? Bueno, esta técnica, mis hermanos, consiste en alejar a los miembros de familiares, de amigos, de otras iglesias que podrían abrirle los ojos. El líder o el pastor crea un us versus them, o nosotros contra ellos, así, ¿verdad? En la mentalidad. Es decir, ellos están diciéndoles a sus miembros: el mundo está en contra de nosotros, otras iglesias no tienen la verdad, tengan cuidado porque tu familia que no está en esta iglesia te está engañando. ¿Han escuchado esas frases de algún líder de esos? Bueno, ¿cuál es el efecto que genera esa técnica en la congregación? Bueno, la gente comienza a perder sus redes de apoyo. Su única fuente de comunidad y validación es la iglesia y el líder. Obvio, ¿verdad? Si el líder abusa, ellos no tienen a dónde ir. Si cuestionan, lo pierden todo. Voy a contar un ejemplo real. Un pastor que le dice a los miembros que no se relacionen con familiares, con amigos que no son de su iglesia, porque ellos no entienden las cosas de Dios, o que les dice que no visiten otras iglesias porque allí no hay verdad, solo aquí. Los miembros aislados dependen completamente del pastor para su identidad espiritual. Por ejemplo, les voy a comentar un caso real. Yo conozco el caso de algunas personas que han asistido a iglesias con diferentes problemáticas, donde se involucran, las personas empiezan a involucrarse en el discipulado, comienzan a crecer espiritualmente, pero con el tiempo empezaron a descubrir un sistema de control que los empezó a gritar, como a dar una luz de alarma. ¿Como cuál es, Luker? Algunos de estos, si usted se siente identificado, me lo puede indicar. Por ejemplo, algunos casos de estos. Control de redes sociales. Los líderes de estas congregaciones comienzan a revisar las cuentas de los miembros de la iglesia para vigilar sus interacciones y asegurarse de que no tengan contacto con personas del mundo. Prohibición de contacto con miembros que ya no están, o exmiembros que eran parte de esa congregación. Se les dice que quienes han salido de la iglesia, de su iglesia, están contaminados, y que hablar con ellos va a poner en riesgo su espiritualidad. Esto, mis hermanos, a las personas les genera miedo constante a ser señalados como traidores. Otro punto más, porque son muchos, pero uno más: cobran hasta por el discipulado. Además de que tienen que dar el diezmo obligatorio, se les exige pagar por el material de discipulado y por las sesiones de crecimiento espiritual, convirtiendo lo que debería de ser un servicio gratuito en una transacción comercial. Algunas personas, incluso con discernimiento, han cuestionado estas prácticas. Pero en lugar de recibir respuestas bíblicas, estas personas son presionados, son descalificados y finalmente son aislados. Muchas personas, gracias a Dios, logran salir de este tipo de congregaciones, sí, pero lamentablemente el daño en estas personas ya está hecho. ¿Por qué digo que daño? Porque muchas de estas personas han dejado de congregarse por completo, ya no creen.
y se han alejado de Dios. Ya no buscan otra iglesia. Su fe, aunque genuina, muchas quedan heridas y desorientadas. Esos casos, mis hermanos, no son aislados. Cuando el líder utiliza el aislamiento como herramienta de control, el resultado no es una iglesia sana, sino un secuestro espiritual que deja a las personas con heridas profundas y en muchos casos alejadas del camino de la comunión cristiana. Entonces, aquí quiero decírselo a usted, si usted que me está viendo, y me está escuchando, si usted se identifica con este tipo de situaciones, yo quiero decirle algo a usted. Quiero decírselo y por favor ponga atención. Salir de este tipo de congregaciones fue lo correcto, completamente. Pero aislarse no es la solución. El cuerpo de Cristo es más grande que una congregación como en la que tal vez usted estuvo. Hay lugares donde el evangelio se predica con verdad. Y es cierto, el liderazgo es transparente en muchas buenas iglesias. Y las ovejas son amadas, no son usadas. Y aquí quiero extender también una invitación. Y si usted no tiene dónde congregarse, dónde reunirse, yo quiero, en mi caso particular, ¿verdad? Y fuera de todo esto, yo quiero extenderle a usted una invitación muy sincera. Nosotros, como congregación, nosotros ahorita no tenemos un local, un edificio, ¿verdad? Para ser una iglesia no tenemos un local fijo. Pero eso no significa y no impide ser iglesia. Nosotros, por ejemplo, para como comentarle, nosotros en nuestra congregación, ¿verdad? Ya les comento algo. Nosotros en nuestra congregación, contamos con una escuela de formación teológica. Tenemos un programa también de discipulado para formar discípulos de Cristo, no discípulos del pastor ni de la congregación, discípulos de Cristo. Todo esto completamente gratis, sin costo alguno. Nos reunimos nosotros para que usted tenga, y si usted quiere tomarnos como opción para que venga y comparta con nosotros, nos reunimos de manera virtual todos los domingos, una vez al mes, y una vez al mes nos encontramos presencialmente en casa de alguno de los miembros, va así como rotando el lugar para que todos participemos. Es decir, un domingo es aquí en mi casa, luego el siguiente mes, ¿verdad? Una vez al mes es en la casa de otro miembro, luego al siguiente mes es en la casa de otro, y así sucesivamente vamos para poder reunirnos. Pero al no tener un local nos reunimos mientras virtualmente y así. Pero se está invitado. Ahora, además de todo esto que hemos mencionado, tenemos aquí en nuestra congregación tenemos el estudio bíblico de los jueves, tenemos un espacio de oración los días lunes. Todo esto, mis hermanos, es completamente gratuito. Usted no tiene que dar ofrendas, usted no tiene que dar diezmos, a no ser que usted voluntariamente desee hacerlo. Pero nada de eso tiene que hacerlo porque se le pida, para nada. Es sin presiones, sin manipulaciones, sin exigencias económicas. Nosotros no cobramos por el discipulado ni por la escuela, es gratuito. No condicionamos el crecimiento espiritual por el dinero. No, mis hermanos. Nosotros en nuestra congregación creemos que el evangelio se da gratuitamente y así lo ofrecemos. Punto. Si usted está herido, si usted ha sido manipulado, si usted ha dejado de congregarse por el dolor, por el engaño, le invitamos a que se una con nosotros en nuestra congregación. No somos perfectos, pero somos un grupo de personas que busca vivir el evangelio en comunidad, con transparencia y con amor. Usted puede escribirnos, ahí yo voy a dejar el contacto mío y el contacto de la congregación, si usted gusta. Puede escribirnos y con gusto le vamos a dar más información, dónde va a ser el próximo domingo, si es virtual o lo que sea. Usted no está solo, no está sola. El buen pastor, mis hermanos, aún tiene ovejas en otros rediles y en el nuestro hay un lugar para usted. Si usted tiene un lugar donde se está congregando y es sana palabra, sana doctrina, quédese ahí, apoya su liderazgo. Si no es así, pues decida y busque un lugar donde congregarse, no deje de congregarse. Y está invitado con nosotros. Amén. Vamos a la técnica número 9. Uso de la autoridad espiritual como escudo. Ah, sí, técnica 9. Luker, ¿y en qué consiste esta técnica, el uso de la autoridad espiritual como escudo? Bueno, esta consiste, mis hermanos, en que el líder utiliza su posición como ungido de Dios para blindarse contra cualquier crítica. Cualquier cuestionamiento es presentado como tocar al ungido del Señor o levantar la mano contra la obra de Dios. Frases como, no toques al ungido de Dios. Otra, Dios me ha puesto aquí, cuestionarme a mí. Dicen esos líderes, es cuestionar a Dios. Los que se levantan contra mí se levantan contra la obra de Dios. Esta técnica que genera en la congregación, la gente tiene miedo a hablar, Creen que si cuestionan al pastor, están pecando en contra de Dios y les da miedo. El líder se vuelve intocable y el abuso puede continuar sin ningún control. Un ejemplo real, yo he visto pastores, mis hermanos, que cuando se les pregunta por el uso de fondos, de dinero, ¿verdad? O por decisiones cuestionables, responden, Dios me ha llamado a mí y no tengo que rendirle cuentas a los hombres. Wow, y así se les infla el pecho, ¿verdad? Y la congregación termina con miedo de tocar al ungido y terminan callándose. Pero la Biblia, mis hermanos, dice que los líderes deben de rendir cuentas. Lean Hebreos 13:17. No a la congregación como jueces.
sino como parte del cuerpo que velan, ¿verdad? Para poder entender esta técnica del abuso, ¿verdad? De no tocar al ungido, por ejemplo, el Salmo 105:15 dice, no toquéis a mis ungidos, dice el texto. Pero esa palabra, mis hermanos, se refiere a los profetas de Dios, no a cualquier pastor que se autoproclame ungido. Y además de todo esto, el mismo David, que respetaba a Saúl como ungido, lo confrontó cuando estaba en error. Vean primer libro de Samuel 24, ahí ustedes lo van a ver. El no tocar al ungido no es un escudo para el abuso, es una advertencia contra la persecución injusta, no contra la corrección bíblica. Amén. Siguiente técnica, mis hermanos, para continuar. Técnica número 10, la depuración estratégica, el círculo de hierro. ¿Y Luker, en qué consiste esta? Bueno, mis hermanos, esta técnica, la depuración estratégica, consiste en que el líder, por ejemplo, no expulsa o no echa a nadie directamente, como decir, fuera de mi iglesia. No lo dice directamente. No da un escándalo, simplemente pone a los que son leales a él en puestos de poder. Entonces, ¿a quiénes? Gente nueva, gente maleable, gente que no conoce la Biblia a fondo, pero que es fiel al pastor. Y margina el pastor sistemáticamente a los que sí piensan por sí mismos y tienen pensamiento crítico, a los que cuestionan, a los que tienen preparación teológica y que tenemos criterio propio. A estos, mis hermanos, a todos estos, ¿verdad? Que tenemos preparación teológica, que tenemos criterio propio, que cuestionamos, que preguntamos, a estos, a nosotros, se nos niega cualquier oportunidad de servicio o de liderazgo. Se nos ignora, para no decir se nos, voy a decirlo así, se les ignora en las reuniones importantes, se les trata con indiferencia. Y cuando la persona, alguno de estos, ¿verdad? Que piensan, ya frustrada, sintiéndose inútil, ¿qué hace? Decide irse y el líder dice, se fueron porque no estaban comprometidos. O dicen, no tenían el corazón para la obra, ocultando que el mismo pastor orquestó su salida al hacerles la vida imposible a estas personas. ¿Cuál es el efecto que genera esta técnica en la congregación? Bueno, mis hermanos, el resultado de esta técnica es una iglesia llena de personas que solamente saben decir, sí señor, amén al pastor, a lo que el pastor dice, nada más, y están vacías de personas con pensamiento crítico y de formación bíblica. Es una iglesia controlada, no pastoreada. Los que se van con la culpa de no haber sido fieles, y los que se quedan son cada vez más dóciles, son más maleables, son más dependientes del pastor. Para poder entender esta técnica, es como un jardinero, mis hermanos, por ejemplo, es como un jardinero que quiere que en su jardín solo crezcan flores de un solo color. Las flores de otros colores, ¿qué hace el jardinero? Las corta de golpe, las arranca, simplemente las va regando cada vez menos y les quita la luz. Las va desplazando hasta que se marchitan y se van y se mueren solas. Y luego dice el jardinero, es que se fueron porque no eran fuertes. No, mis hermanos, la realidad es que el mismo jardinero las mató de hambre, no les daba agua, no les daba sol. Por ejemplo, un ejemplo real, un pastor que pone a jóvenes recién convertidos como líderes de grupos, mientras que personas con años de preparación y experiencia son ignoradas sistemáticamente. Cuando estas personas comienzan a preguntar por qué no se les considera para el servicio, el pastor responde con evasivas. Poco a poco, estas personas dejan de participar, dejan de servir y finalmente se van de esas congregaciones. Y el pastor se queda solamente con las personas que no lo cuestionan a él, que no preguntan. Y el ciclo se repite. La iglesia se vuelve un círculo de hierro alrededor del pastor. Por ejemplo, quiero contar una historia que yo conozco de primera mano y que ilustra perfectamente cómo un liderazgo sin transparencia y con malas decisiones puede destruir décadas de trabajo fiel de las personas. Una congregación, para contar esto, había una congregación que tenía un local propio, no tenía deudas, tenía más bien un superávit considerable que había sido acumulado a lo largo de años de generosidad de los miembros de la iglesia. Era un templo con mucha historia, con cimientos sólidos y que representaba básicamente el esfuerzo de las generaciones. Pero resulta que el pastor de aquel entonces, un hombre muy dado a las conexiones políticas y a las relaciones con personas influyentes, comenzó a utilizar el dinero de la iglesia no solo para las mejoras necesarias del edificio, sino para financiar sus propios proyectos personales, reuniones con políticos, viajes con otros líderes en otras iglesias, etc. El administrador de esta congregación y el contador de la iglesia le advirtieron a este pastor que esos gastos no eran apropiados, que el dinero no era para eso. Pero resulta que el pastor, convencido de que él era la máxima autoridad y que no debía de rendirle cuentas a nadie, hizo caso omiso. Siguió gastando el dinero como que si fuera de él. Después el pastor decidió, al final de cuentas, vender ese edificio, ese templo, decidió venderlo. Y la justificación de él fue que necesitaba un local más grande para que tuviera un parqueo más grande para atender mejor a la gente. Pero el nuevo local era extremadamente costoso y las cuotas mensuales para pagar ese nuevo local eran tan altas que la congregación apenas podía hacerle frente.
El dinero de la venta del templo original se diluyó en ese nuevo proyecto. Y al final, ¿qué pasó? El nuevo local se perdió también. La iglesia se perdió, su edificio histórico lo perdió, su patrimonio y terminó sin nada. El pastor, sin dar explicaciones, se movió a otro lugar. Los miembros que habían dado su tiempo, sus ofrendas y su amor por la obra nunca recibieron un comunicado, nunca recibieron una disculpa ni una explicación de lo que sucedió. Muchos dejaron de congregarse, desanimados y confundidos. ¿Cuáles lecciones nos deja esta historia que acabo de comentar? La falta de transparencia siempre conduce a la destrucción. Si un líder no rinde cuentas de los fondos, tarde o temprano el dinero se malgasta. 2. La justificación espiritual no excusa la mala administración. Atender mejor a la gente suena muy bonito y suena hasta espiritual y muy sano, pero si las finanzas no son sólidas y el proyecto no es viable, es una excusa para ocultar malas decisiones. 3. Los que advierten, ojo, los que advierten son ignorados o marginados. El administrador, como en el caso de esta historia real, y el contador hicieron su trabajo, el pastor los ignoró, punto. En una iglesia sana, los consejos de los líderes financieros deben ser escuchados. Y número 4, el verdadero pastor protege a las ovejas, no las usa para sus propios fines. Un pastor que pone en riesgo el patrimonio de la iglesia por ambiciones personales o políticas está operando como un mercenario, no como un pastor según el corazón de Dios. Amén. Ok, todo esto que vimos tiene que ver con la parte de las técnicas. Vamos con la segunda parte que también tenemos que abordar. ¿Qué dice la Biblia sobre el verdadero liderazgo? Ahora, el contraste, mis hermanos, con estas técnicas es abismal. La Biblia presenta un modelo de liderazgo radicalmente opuesto. Veamos el primero para ir aprendiendo. Ya vimos las técnicas que se utilizan. Ahora veamos qué dice la Biblia sobre el verdadero liderazgo. Número 1. El líder, ojo, el líder asume responsabilidad, no la desplaza. Por ejemplo, David, ¿verdad? El rey David, cuando pecó al censar al pueblo, no culpó a sus generales. David dijo: yo he pecado, yo he hecho mal. Segundo libro de Samuel 24:17. Nehemías, cuando reconstruyó los muros, no manipuló al pueblo con miedo. Presentó la necesidad con transparencia y el pueblo respondió voluntariamente. Nehemías capítulo 2, versículos 17 al 18. Amén. Número 2. El líder no usa presión, sino que confía en Dios, un verdadero líder. El apóstol Pablo no presionó a las iglesias para que dieran dinero. Él les escribió y dice: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. 2 Corintios 9:7. No dijo Pablo: si no dan, la obra se cierra. No, dijo: Dios proveerá. Amén. 3. El verdadero líder no manipula, sino que enseña la verdad. El apóstol Pablo, mis hermanos, podía haber usado técnicas de persuasión para ganar a sus seguidores, pero dijo: nunca usamos palabras lisonjeras, ni hubo avaricia. Dios es testigo. Primera de Tesalonicenses 2:5. Pablo no recurrió a la manipulación emocional. Número 4. El líder es ejemplo, no un dictador. Dice el texto: no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Primera de Pedro 5:3. El líder, mis hermanos, no impone por la fuerza o la culpa. Vive de tal manera que otros quieren seguir su ejemplo. Amén. Número 5. El líder rinde cuentas, no se esconde. El apóstol Pablo, mis hermanos, daba cuentas de las ofrendas. Vean el texto que dice: enviando a los hermanos para que nuestra gloria de vosotros no sea vana. Segunda de Corintios 9:3. No había opacidad, la transparencia era la norma. Y número 6. El líder no usa el miedo, sino el amor. Dice el texto bíblico: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Segunda de Timoteo 1:7. El miedo, mis hermanos, el miedo es una herramienta del enemigo, no del Espíritu Santo. Un líder que utiliza el miedo para controlar está operando en la carne, no en el espíritu. Amén. Ahora, mis hermanos, en esta parte les voy a dejar un cuadrito, ¿verdad? Para que ustedes vean las señales de alerta para discernir a un líder manipulador. Ya nosotros vimos algunas cosas, ¿verdad? Vimos las señales de alerta, lo que parece y lo que realmente es. Ustedes en este cuadro van a ver, por ejemplo, voy a mencionar algunos, van a ver: señal de alerta, culpa a la congregación por los fracasos. Lo que parece humildad, reconoce que depende de la iglesia, pero lo que realmente es un desplazamiento de responsabilidad, que ya vimos otro, ¿verdad? Como crea crisis falsas para pedir dinero. Lo que parece urgencia espiritual, lo que realmente es manipulación por miedo. Entonces, ahí les voy a dejar este cuadrito para que vayan viendo cada uno donde ven una que dice señal de alerta. Bueno, pide pequeñas cosas que ya vimos de eso, para que ustedes tengan esta información y ustedes lo puedan ver, apuntar si ustedes quieren y tengan como esa especie de resumen en este cuadrito. Ahí se los dejo para que lo tengan ahí, ¿de acuerdo? Para que lo utilicen. Ahí los dejo un momentito para que lo sigan viendo ahí. Ahí va a estar el cuadrito para que lo puedan observar todo. Todas las técnicas, ahí los van a estar viendo. Amén. Siguiente parte, vamos a la parte 4.
¿Qué hacer si usted está en una iglesia así? ¿Qué hacer si estamos en una iglesia así? Bueno, para los que son miembros de esta iglesia, tengo 5 puntos que mencionarles. Para los miembros, número 1, no tome decisiones por miedo. La urgencia creada por el hombre no es urgencia de Dios. Tome ese tiempo para orar y examinar. Número 2, pida transparencia. Tiene usted derecho a saber en qué se usa el dinero, mis hermanos. Si el liderazgo se niegan a dar cuentas, eso es una señal grave. Número 3, no se endeude por ofrendas. La Biblia nunca ordena dar lo que no se tiene. Dice el texto, si primero hay voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. 2 Corintios 8:12. Número 4, hable con otros líderes. Si hay un consejo de ancianos en su congregación, exprese sus inquietudes. Si no los hay, o si todos están alineados con el pastor, es otra señal de alerta. Y número 5, si el abuso es evidente, salga de ahí. No es pecado, y entiendan, no es pecado salir de una iglesia donde se manipula en el nombre de Dios. Busque un lugar donde la palabra se enseñe con verdad y el liderazgo sea transparente. Amén. Ahora, lo que quiero mencionar para líderes que pueden estar viendo esto, quiero mencionarles 4 puntitos. Para usted que es líder, maestro, pastor o lo que sea, quiero mencionarle esto. Examínese. ¿Usted ha usado estas técnicas? ¿Usted ha creado crisis falsas? ¿O usted ha culpado a otros? ¿O ha normalizado lo que no es bíblico? Otro punto, arrepiéntase. Dios perdona, pero requiere cambio. Deje las manipulaciones si usted es un líder. 3, sea transparente, rinda cuentas, pida ayuda si no sabe cómo liderar sin manipular. Y número 4, recuerde de esto si usted es líder. Un día usted dará cuenta a Dios por cada oveja. Hebreos 13:17. Pregunto y le pregunto, ¿usted podrá decir que las pastoreó con amor y con verdad? Solo usted sabrá. Amén. Quinta parte, para ir finalizando. Vean, mis hermanos, salir de una iglesia, si usted ha pasado por todo esto, salir de una iglesia manipuladora no es salir de la iglesia de Cristo. Ahora quiero decirles cómo, si usted ha salido y no ha vuelto, cómo volver al redil verdadero. Usted, por ejemplo, usted ya ha visto, me ha visto y ha escuchado hasta aquí lo que yo he venido mencionando en este estudio, y tal vez usted se ha visto reflejado en este estudio. Quizás usted ha sido víctima de manipulación espiritual, quizás usted ha sido quien ha tenido que salir de una congregación donde el evangelio fue reemplazado por el control, la culpa y el espectáculo. Y tal vez, como a muchos, usted ha decidido no buscar otro lugar donde congregarse, porque el dolor ha sido demasiado grande o porque la desconfianza se ha instalado en su corazón. Esa decisión, mis hermanos, se lo quiero decir a usted, esa decisión es comprensible, sí, pero no es la solución. Salir de una iglesia que manipula no es salir de la iglesia de Cristo. El cuerpo de Cristo es más grande que una congregación, es más grande que un líder, es más grande que un edificio. Y Dios no quiere que usted permanezca aislado, herido y sin comunidad. La Biblia es clara cuando dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros. Hebreos 10:25. Mis hermanos, por si no lo sabía, esto es un mandato, no es una sugerencia, es una orden. La fe no se vive en soledad. Usted y yo necesitamos el cuerpo, la comunión, la exhortación, el pan partido juntos. Aislarse, mis hermanos, no es la respuesta al abuso. Pero surge la pregunta, Luque, ¿cómo volver cuando el miedo y la desconfianza me paralizan? Bueno, les voy a mencionar algunos puntos para que ustedes lo consideren. Número 1, sane las heridas. Reconozca sí el dolor que le causaron y llévelo a Dios en oración. Si es necesario, busque consejería bíblica para procesar el trauma. El perdón no es excusar al ofensor, sino liberarse a usted mismo, a uno mismo. Número 2, vuelva a la palabra. La escritura es su brújula. Una iglesia sana es aquella donde la palabra de Dios es el centro, no las opiniones de ningún líder, de ningún pastor. Si usted no sabe lo que la Biblia dice, usted será fácilmente engañado de nuevo. Número 3, busque una iglesia sana, no se precipite. Ore, pregúntele a un amigo, a un compañero, sea del trabajo, lo que sea, a un familiar. Examínelo bien. Una iglesia saludable se caracteriza por estos puntos. Liderazgo que rinde cuentas. 1 Pedro 5 del 2 al 3. 2. Predicación que expone la Biblia, no las emociones. 3. Transparencia en el uso de los recursos. 4. Apertura a preguntas y debates saludables. Y 5. Una comunidad genuina, no de control. Número 4, mis hermanos. Aquí quiero darles el número 4. No vaya solo. No vaya solo. Busque un hermano o una hermana de confianza que pueda acompañarlo en este proceso. Si es que usted tiene un amigo, un conocido o alguien, un compañero, lo que sea, vaya para que esta persona lo acompañe en este proceso. 2 personas discernirán mejor que una. Número 5. Vuelva aunque sea pequeño. No tiene que comenzar en una mega iglesia, no.
Puede ser un grupo pequeño, una reunión de oración, un estudio bíblico en una casa. Puede ser un lugar donde usted comience a sanar y a reincorporarse al cuerpo de Cristo. Por ejemplo, si usted ha pasado por alguna de estas situaciones, de todos los ejemplos que he dado, de todas las técnicas, y para todos los que han dejado de congregarse, el redil es más grande que un solo pastor. Cristo es el buen pastor y Él tiene ovejas en otros rediles. No deje, por favor, no deje que las heridas del pasado le roben a usted el gozo de la comunión futura. Vuelva a casa. No a la iglesia que a usted lo hirió, no, sino a la iglesia de Cristo, donde el evangelio se predica con verdad, donde el amor se vive con integridad y donde usted va a ser pastoreado, no manipulado. La puerta sigue abierta, el buen pastor lo está esperando. Como dice el texto, como dice el siguiente texto, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Juan 10:28. Amén. Y para cerrar el tema del día de hoy, Dios busca, mis hermanos, pastores según su corazón. Jeremías 3:15. Hombres que no usen a las ovejas, ojo, pongan atención. Hombres que no usen a las ovejas, sino que las amen. No manipulen con la culpa, sino que enseñen con verdad. No creen crisis falsas, sino que confíen en la provisión divina. No normalicen el abuso, sino que vivan como ejemplo. No distraigan con pan y circo, sino que alimenten con la palabra. No hagan dudar de la realidad, sino que hablen con la verdad. No aíslen a las ovejas, sino que las integren en el cuerpo. Jesús, el buen pastor, dijo: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Juan 10:10. Un pastor manipulador, y cierro con esto, un pastor manipulador es un ladrón disfrazado. No deja vida, deja culpa, deja deuda, deja ansiedad, deja confusión y dolor. Salga de ahí si es necesario. Y si es usted el líder que hace esto, salga de ese camino antes de que sea demasiado tarde. Amén. Bueno, mis hermanos, cerramos este hermoso estudio y espero que haya sido de ayuda. Y si usted está pasando por alguna de estas situaciones o viviendo esto, analícelo todo. Analícelo todo. Ya usted tiene el insumo para que tome decisiones. Por favor, no se quede en ese tipo de lugares. Y nuestra puerta, nuestra comunidad cristiana Gosén, en nuestra iglesia, en donde nosotros nos congregamos, está abierta para usted. Si usted no tiene un lugar donde congregarse o si usted está ya tomando decisiones para salir de ese tipo de lugares, nosotros estamos para brindar el apoyo y la ayuda. Y si usted dice: quiero empezar en el grupo del estudio bíblico, ahí quiero ir poco a poco, o en la oración o los domingos, hágalo. Y posteriormente, si usted decide decir: bueno, Luis, a Josué, a Mónica, a todos nosotros, decirnos: gracias, aprendí, quiero congregarme en otro lado, pues así sea, siempre y cuando sea una iglesia también que sea de sana doctrina, de sana palabra, con un liderazgo sano. Amén, ¿verdad? El Señor me los bendiga, mis hermanos. Ahí les voy a dejar para que ustedes puedan comunicarse si así tienen el deseo. Y los bendecimos y los amamos un montón. Nos vemos más adelante en otros estudios. Nos vemos los jueves, nos vemos los domingos y nos vemos los lunes. El Señor primero. Que la gloria sea solo para Él. Los amamos un montón. Nos vemos. Bendiciones.